Muchas gracias, Andrés Salazar, desde la sede de ADN en Quito. Antes también observábamos a Juan Manuel Yepes, quien está en la comuna de Montañita, en Santa Elena, también con un evento que estaba previsto de ADN. La constante es que en ninguno de los dos sitios ha llegado ningún vocero del gobierno y vamos a seguir analizando lo que pasa con esta jornada electoral cuando ha llegado ya casi al 70% el escrutinio oficial del Consejo Nacional Electoral y se va ratificando el triunfo del no en las 4 preguntas consultadas a la ciudadanía en este domingo 16 de noviembre de 2025. En los estudios de primicias nos acompaña Mauricio Alarcón, él es director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y vamos a analizar lo que está pasando. Mauricio, si encontramos un adjetivo para definir lo que está pasando, ¿podría ser sorpresivo? ¿Lo ves sorpresivo o cómo lo analizas? Creo que sí. Buenas noches, un gusto estar aquí en Primicias, un saludo a la audiencia. Sorpresivo, sin duda. Mira que creo que ninguno de los dos grupos políticos, ni los que estaban a favor del sí, ni los que estaban a favor del no, se esperaban un resultado como este, ¿no? Estamos hablando que según los últimos datos del CNE, ya se está llegando al 70% de procesamiento de actas y se ha mantenido una muestra estable, una estabilidad en las cifras de lo que significa la votación del sí y del no, y parece ser que efectivamente el gobierno de Daniel Noboa ha perdido esta consulta y referendo en las 4 preguntas planteadas, algo que, de nuevo, no se veía venir en los últimos días, ni siquiera en las más optimistas de encuestas del propio gobierno o de la mismísima oposición. Cuando se hablan de este tipo de procesos de democracia directa, consulta popular, referendo, se habla mucho de que más allá del contenido es una evaluación al gobierno de turno porque es el proponente. El país le está diciendo no a Daniel Noboa, a su gestión, y cómo leemos esto, teniendo en cuenta que hubo un intento de paro nacional hace no mucho, que no caló más allá de unas 2 o 3 provincias. Bueno, creo que basta revisar un poco lo que ha sido nuestra historia reciente para darnos cuenta que no hay un solo referendo, una sola consulta popular, que no haya sido una encuesta cara pagada del bolsillo de los ecuatorianos. Si nos gusta el presidente, apoyamos todo lo que diga. Si nos disgusta y nos sentimos molestos con su gestión, la rechazamos de plano. Basta incluso comparar las encuestas de esos momentos con los resultados efectivos. Me refiero a encuestas de valoración, de credibilidad, de confianza, de aceptación de un gobierno en específico. Se reflejan bastante bien los resultados. Ahora, sí, de nuevo, en lo sorpresivo, cuando se hablaba de una mejora en la imagen, en la credibilidad del gobierno, tener un resultado como este. Probablemente lo que quiere decir es, bueno, siga gobernando, siga haciendo gestión, qué bueno que ayudó a que el paro no sea nacional, pero lo que nos está planteando no debe ir por el camino propuesto. Cambio sí, pero no así, es lo que le está diciendo la ciudadanía al presidente. ¿Le pasa factura al gobierno estos cerca de 2 años de gestión, ya 2 años prácticamente, con decisiones complejas como el incremento del IVA, la eliminación del subsidio al diésel, el congelamiento de los otros combustibles, ¿le empieza a pasar factura? Creo que más factura le pasan las contradicciones, como la que vimos hoy en la mañana. Supuestamente hay una constitución que no deja hacer nada en materia de seguridad, supuestamente hay una limitación para que las fuerzas del orden actúen, que se requiere otro tipo de cooperación más fuerte con la presencia de bases militares, y nos anuncian la captura de uno de los más buscados, aplicando los mecanismos de cooperación internacional que están vigentes en este país desde el gobierno anterior. Una acción exitosa que parece mostrar que lo que más se requiere en nuestro país es voluntad de hacer las cosas, acción, gestionar lo público, que perder el tiempo en campañas inoficiosas que, como vemos, no nos están llevando a buen puerto, ¿no? Si queremos combatir la inseguridad, no es que una nueva constitución va a ser una varita mágica para que las cosas cambien de la noche a la mañana. Se necesita que se gestione. Por supuesto, si a eso sumamos lo que tú dices, el tema de recursos, el tema del impacto en la economía, habrá ahí un poco de aderezo a la decisión que al parecer ha tomado el país, pero yo creo que son las contradicciones del gobierno y la forma en la que se ha manejado este proceso lo que más factura le pasa. ¿Qué le viene bajo este escenario? ¿Qué le viene ahora al gobierno? Está empezando recién el periodo. Parecería que tenemos más tiempo porque tuvo que completar el periodo de Guillermo Lasso, sí, pero realmente está empezando su presidencia. ¿Cómo gobernar ahora luego de haber recibido este revés en las urnas y con una asamblea que no es una mayoría absoluta, digamos, que tiene? Yo creo que el gobierno tiene un reto por delante. El primero, el de efectivamente activar mecanismos de diálogo en el país.
no gente que le permita autoconvencerse de que está haciendo bien las cosas, sino diálogo entre la variedad que tenemos en Ecuador para, partiendo de las convergencias, construir una alternativa y una propuesta a lo que tenemos hoy vigente. Sí es posible. Segundo punto, gestionar lo público. ¿Puede esto verse como un rechazo al gobierno? Sí, yo preferiría verlo como una advertencia de que no es este el camino que la ciudadanía busca, que por último hasta se siente algo cómoda con la figura del presidente, pero que lo que más espera es que trabaje, que gestione y que dé resultados, que no esté perdiendo el tiempo en campañas electorales, cuando además nuestras generaciones ya vivieron lo que significan proyectos personalistas no hace 50 y 60 años, sino hace apenas 10. Entonces creo que en este momento, con madurez, con decisión, con aceptación de los resultados, hay una gran oportunidad para el país y por supuesto para el gobierno de Noboa. Esperemos que esa madurez política se haga presente lo antes posible. El primer gran mensaje sería una comparecencia ante el país para aceptar los resultados y para decir qué viene después. Pero trayéndonos al origen de esta consulta popular también, ¿cómo analizar el hecho de que el presidente Noboa como que se empecinó a ir a una consulta, empezó a mandar preguntas, primero un paquete, luego otro paquete, la Corte le negó, quería ir a consulta, como que tenía ese afán de medirse, y ahora con este resultado es más bien negativo. Y más grave cuando hay recursos de los ecuatorianos de por medio, porque este proceso electoral ya ha sido pagado con dinero que sale de su bolsillo y del nuestro. Afortunadamente, todo apunta a que no serán los 200 millones de dólares que se esperaba si es que se activaba el proceso constituyente y los 3 procesos electorales venideros, pero ya lo que se gastó hoy frente a este resultado es, como se dice coloquialmente, platita perdida. Entonces, ahora lo que hay que pensar bien es en cómo hacer las cosas, insisto, con la oportunidad que se abre hoy, en lugar de pensar esto como algo negativo. Se necesita gobernar con madurez política, se necesita gobernar con apertura al diálogo y sobre todo se necesita gobernar con capacidad de autocrítica, porque probablemente en alguna medida algo de lo que está sucediendo hoy también sea producto de la incapacidad de aceptar la crítica desde varios sectores por parte no solo del presidente, sino me atrevo a decir de todo el gobierno nacional. Yendo al otro lado del tablero político, Mauricio, ya Luisa González sale a festejar el triunfo, vemos imágenes en la sede de la Revolución Ciudadana con música, con baile, diciendo ganamos en las 4 preguntas. ¿Reivindica, posiciona mejor a la Revolución Ciudadana este resultado? Mira, yo no quisiera adjudicar un eventual triunfo del no a una organización política. Yo creo que las victorias en los referendos y en las consultas populares corresponden a la inteligencia de la ciudadanía. Hoy probablemente mucho se votó con la cabeza, no con el hígado ni con el corazón, y creo que el resultado es positivo en tanto y cuanto la ciudadanía comprende que un proceso tan importante como el de una constituyente no está para simplemente activarse por el capricho de un primer mandatario, sino para hacerse lo que corresponde. Hay que reformar la Constitución, indiscutiblemente sí, en varios temas. ¿Hay posibilidad de hacerlo? Por supuesto. La Asamblea Nacional está en este momento a la orden del presidente de la República, no diría yo que con una mayoría consolidada, pero sí con una mayoría que se podría aprovechar. Esperemos que de nuevo esta oportunidad sea para que se empiecen a hacer las cosas como corresponde. Tú mencionabas hace un momento un tema importante, cómo se llegó a la constituyente. Los primeros pasos fueron tratar de llegar a ella a la patada, violando la Constitución, saltándose el procedimiento. No fue sino cuando algunas personas activamos los mecanismos dentro del marco del Estado de Derecho que se encauzó esta posibilidad. Pero se nos presentó un estatuto deficiente, con problemas, después una vocería que se contradecía, que si plenos poderes, no plenos poderes, que si no sabemos qué queremos, que después sí sabemos, y creo que eso es lo que más ha impactado en este posible resultado, ¿no? Cuando ya tenemos escrutado, hasta donde entendemos, más del 70% de las actas a nivel nacional. Y también mencionar y lo que ocurrió en la campaña, ¿no? Que el presidente Noboa personalmente pedía el voto para la constituyente sin dar detalles de lo que iba a pasar en la constituyente, ¿no? Es decir, denme el voto y ya después veremos qué va a pasar en la constituyente. Mira, mucho se le podrá criticar a Rafael Correa, a su autoritarismo y a la década que gobernó, esto haciendo como le venía en gana. Pero cuando él fue candidato en el año 2006, y basta hacer una
búsqueda en internet para encontrarlo, él anticipó el proceso constituyente y qué quería de una nueva constitución. Por eso, desde su candidatura presidencial mismo, hubo gente que dijo, cuidado, porque esto es lo que quiere con el proyecto. La ciudadanía en esa época votó. Por el primer referendo fue 82-12, fue un resultado clarísimo y contundente, pero las advertencias estaban dadas. Acá, ni siquiera eso. Se le planteó al país un proceso constituyente como una suerte de cheque en blanco, aunque algunos se han burlado del término, pero yo no le doy un cheque en blanco ni a mi familia, mucho menos a un presidente que ha demostrado contradecirse, incumplir promesas y simplemente hasta no dar cuentas a sus mandantes de las decisiones que toma sobre la marcha. ¿Cómo analizar también, Mauricio, lo que está ocurriendo con la población respecto a las votaciones? No hemos venido de votación en votación en los últimos 2 años, ha sido ya la muerte cruzada, la consulta popular de Lazo, la primera consulta popular de Novea, la primera y la segunda vuelta, y ahora otra vez, y se vienen las seccionales. ¿Hay un cansancio electoral? Eso desgasta, indiscutiblemente. Y aunque uno crea que sí, es solo un domingo y la gente va feliz a votar, o es el momento en que te encuentras con amigos, con familia en el centro de votaciones, no, desgasta, porque la democracia es, por supuesto, la forma en la que vivimos y la mejor forma de gobierno y de sistema que conocemos. La democracia directa, ni se diga, es quizá el instrumento más importante que tenemos los mandantes, el poder elegir. Los resultados oficiales de esta consulta que se efectuó el día de hoy, así que estamos a la espera de los resultados oficiales, así que no hay que desesperarnos. Pero hay una tendencia que es 4 victorias del no. ¿Eso les dice algo o qué piensan ustedes de lo que está pasando hasta el momento, en todo caso, si bien no hay resultados oficiales? Bueno, el presidente de la República se ha demostrado en todo este periodo que es tiene su liderazgo y ha demostrado que es un hombre democrático. Cualquier decisión que se tome o se llegue a tener en los resultados oficiales se aceptará y seguir trabajando en beneficio del país, en beneficio del Ecuador. Aquí no es que pierde un gobierno, no es que pierde el presidente Daniel Noboa, no es que pierde ADN, sino que se pierde el verdadero pueblo ecuatoriano. ¿Qué explicación le dan? Es un llamado de atención de parte de los ecuatorianos al gobierno nacional a decir, bueno, no tiene el apoyo del gobierno, pero no está haciendo bien las cosas. No es así, el gobierno no lo está haciendo de la mejor manera, al 100%, que busca mejores días para los grupos prioritarios de nuestro país y en ese sentido se sigue trabajando. Así que nada de desesperarse, hay que esperar los resultados oficiales y eso hay que seguir adelante. ¿Qué explicación se le puede encontrar o le pueden encontrar a estos resultados? Bueno, hay que sentarnos a analizar, no hay que hacerle de una manera subjetiva, siempre hay que hacerle de una manera objetiva y eso hay que analizarle de la manera que lo estoy manifestando. ¿Qué cambios podrían venir en la Asamblea Nacional, doctor? Bueno, los cambios ninguno, porque en la Asamblea Nacional se seguirá trabajando como siempre, cumpliendo nuestras funciones, que es la de legislar y fiscalizar, y en beneficio del pueblo ecuatoriano y los grupos prioritarios. ¿Se han comunicado con el señor presidente tal vez o darán algún pronunciamiento después? Bueno, hay que esperar el pronunciamiento del señor presidente y el pronunciamiento de todos los que están ahí junto al presidente de la República. Gracias. Volvemos entonces hasta el estudio de primicias. Escuchábamos al asambleísta Ekener Recalde, parte de la bancada de ADN. Mauricio, ¿qué podemos sacar a colación de estas primeras declaraciones? Que es además el primer vocero que aparece de ADN. Pero me quedo con lo bueno y coincido con Ekener, ¿no? En el hecho de que desde el día de mañana la Asamblea tiene que hacer su trabajo, porque hemos tenido 2 semanas de paralización en la Asamblea Nacional. Corredores fantasmas, oficinas vacías, comisiones que no sesionan, así es que bueno, me quedo con eso,
de que después de este resultado efectivamente van a reactivar la Asamblea. Esperemos para legislar como corresponde, para fiscalizar como corresponde y pues para estar atentos, capaz, y hacer reformas constitucionales en línea con lo que dice nuestro marco normativo vigente. Hablando de esto también, Mauricio, ¿hay algún riesgo, se pone en riesgo la adelantada relación, lo adelantado que estaban las relaciones con Estados Unidos y cómo venía pidiendo esto de las bases militares? Aparentemente, no sabemos si venía pidiendo, si era un pedido del presidente Noboa, pero hay un riesgo de que se trunquen estas relaciones. Mira, no creo que haya una afectación a las relaciones, más aún cuando hay cooperación internacional efectiva en materia de seguridad. Y eso se ha venido ratificando no por el texto constitucional que hoy no va a entrar en vigencia con los resultados al momento, sino con lo que ya se ha venido discutiendo, acuerdos específicos de cooperación entre los dos países para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Así es que esas buenas relaciones y esa cooperación sigan vigentes no solo con Estados Unidos, sino con cuanto país quiera colaborar en esta causa, que nosotros también a la interna como ecuatorianos responsables buscaremos la forma de arrimar el hombro y hacer esfuerzos para quitar lo más que se puede el problema de inseguridad. Creo que depende de todos. Retomando donde nos habíamos quedado, Mauricio, ¿qué pasa con este trámite amplio que venimos 2 años desde esta propuesta de bases militares que empezó el presidente Lasso? No, y volvemos a ese tema. Las dos primeras preguntas, la de bases militares y la de financiamiento de la política, pues simplemente están bloqueadas, no están congeladas. La ciudadanía les ha dicho que no al momento con el 78% de actas escrutadas. Creo que ya se puede hablar de una tendencia irreversible con los resultados que se están planteando. Por lo tanto, eso no entrará en vigencia. No se cambiará el texto constitucional del que actualmente tenemos vigente. La tercera pregunta era una iniciativa del Ejecutivo, aprobada por la Corte Constitucional para reducir el número de legisladores. Esta también está siendo rechazada, pero no quita la posibilidad de que se vuelva a intentar bajo otras condiciones. Creo que sería irresponsable, más aún cuando ya se ha gastado dinero de los ecuatorianos en esta aventura, y pues habrá que esperar y ver si es que hay otras formas mejores, bien hechas, consensuadas, mediante procesos de diálogo, de fortalecer las instituciones, fortalecer la democracia y trabajar para la consolidación de un verdadero Estado de Derecho en el país. Siendo más específico, Mauricio, si se quisiera insistir con el tema de las bases militares, ¿tendría que volverse a repetir todo el proceso? Todo el proceso, porque ya hay el antecedente, el dictamen de la Corte Constitucional que dice que esto no es preguntar de manera directa, sino que tiene que pasar primero por el trámite en la Asamblea Nacional para después poder preguntarse a la ciudadanía que ratifique o rechace lo actuado por el legislativo. Estamos hablando, como tú bien lo has dicho, de un trámite que aproximadamente ha durado 2 años, ¿no? En el caso de lo del financiamiento de la política, con todos sus errores, dura un poco menos, pero estamos hablando que no es un asunto que en 2 semanas o en 3 meses pueda encontrar buen puerto. Políticamente, ¿cómo queda el país, Mauricio, teniendo en cuenta que se vienen eventos, si bien no son políticos per se, pero que tienen un gran componente político, como por ejemplo el nombramiento de un fiscal general del Estado? Yo prefiero este rato preocuparme más de cómo queda la economía nacional, después de que el gobierno ha usado y abusado de los recursos para adelantar el pago de un 13º sueldo, para pagar bonos en una manera impresionante. ¿Cómo los va a sostener cuando claramente estas medidas tenían un fin electoral? Eso me preocupa más que el tema político. ¿Por qué? Porque yo espero que a partir del día de mañana, como ha dicho el asambleísta Recalde, y esperemos que así mismo diga el Consejo de Participación Ciudadana y otras tantas instituciones, se sigue trabajando. Hay un concurso, por ejemplo, para designar fiscal general del Estado que esté en marcha, en manos del Consejo de Participación, una comisión ciudadana que está a punto de ser constituida, y pues ojalá, después de tanto retraso, en los próximos meses este país ya pueda contar con una autoridad definitiva para una institución tan importante como la Fiscalía. Para ir terminando, Mauricio, una de las figuras que sonó alrededor de esta iniciativa de constituyente fue la de la ex fiscal general Diana Salazar. ¿Cómo queda esa figura luego de este revés? No me voy a referir a ese tema. Creo que si los ecuatorianos han demostrado ser lo suficientemente inteligentes para mandar un mensaje al gobierno a propósito de su iniciativa de referendo y de consulta, somos lo suficientemente inteligentes para sacar nuestras propias conclusiones respecto a una autoridad que al parecer actuaba más políticamente que sobre la base de un mandato constitucional. Que los hechos hablen por sí solos.
Sigamos avanzando entonces. Se ha completado el escrutinio del 80% en las preguntas A, B y C de referendo, que tiene que ver con las bases militares, el fin del financiamiento para los partidos políticos y la reducción de asambleístas. Se ratifica por el momento el triunfo del no en las 3 preguntas, mientras que ya cerca del 80% también con el 79,77% del escrutinio en la consulta popular para ir a una nueva asamblea constituyente, y ahí es donde más distancia hay, 61% de los votos para el no y el 38% para el sí. ¿Hay tendencia, Mauricio, ya? Yo creo que ahora sí, porque además no se trata solo de porcentajes. Si nos vamos a la diferencia de votos y los estamos viendo en pantalla, estamos hablando que en la primera pregunta la diferencia es de aproximadamente 1.5 millones de votos. Que en la pregunta 2 la diferencia es de prácticamente 1 millón de votos, un poco más de 1 millón. La diferencia se acorta, sí, en la tercera pregunta, en la que correspondía la reducción de la Asamblea Nacional, pero prácticamente es medio millón de votos de diferencia. Y quizá la diferencia más grande viene en la consulta para el proceso constituyente, donde la diferencia, más de ser un cerrado 60-40, no vamos a entrar en los decimales pequeños, está prácticamente en 1.620.000 votos. Entonces yo creo que en este momento, sí, el 80% escrutado, ya porcentajes dados para cada pregunta, pero la diferencia entre estas opciones por las que hemos tenido que votar los ecuatorianos nos deja claro que es poco probable que él sí gane en las 4 preguntas, o al menos en una de esas. Perfecto, Mauricio. Agradecerte por acompañarnos esta noche aquí en Primicia.